霧が深まる街の影、誰も知らない秘密の場所、足音響く夜の向こう、暗闇に隠れた真実。道の果てにある運命よ、光を求めて立ち上がれ。瞳に映る絶望の果て、己の力で突破せよ。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。心の奥に眠る力、今こそ目覚めて叫び出せ。希望の火花が舞う空に、未来を切り開けこの手で。闇にとらわれるなその魂、倒れるたび立ち上がるんだ。傷ついても進み続ける、自分を信じて振り返らない。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。Hola pequeñas flamitas, soy Shana Chiquita, y hoy les traigo otros 2 capítulos al canal, de este increíble fanfic, espero les gusten. También agradezco a todos los nuevos suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Aclaro que no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, créditos a Masashi Kishimoto, créditos a LioneArt, creador de este fanfic, link en la descripción. El examen de la marmota, capítulo 20, por LioneArt. Claro que las peleas preliminares están amañadas. Le dijo Anko una vez. Somos ninjas, chaval. A menos que mires bajo la superficie, no ves la verdadera historia. Solo se necesita un pequeño jutsu de relámpago para ajustar los resultados a lo que quieras. Así que comenzó Naruto con entusiasmo. No es probable, chico, resopló Anko, interrumpiéndolo. Sarutobi planea estar allí ajustando las cerillas. A menos que tengas la habilidad de un Kage para manipular sutilmente el sistema de selección aleatoria, puedes olvidarlo. Naruto lo había intentado, por supuesto, pero hasta ahora ni siquiera había descubierto qué jutsu usaban. Sin embargo, ese no había sido el final de la conversación. Pero entonces, ¿por qué? ¿Son tan inigualables las peleas? Terminó Anko la frase por él. Míralo así, chaval. Todos los países ninja no hostiles envían representantes a ver nuestros finales del examen Chunin para evaluar nuestra fuerza, y también aparece un montón de nobles, tanto nuestros como de nuestros aliados. No podemos permitirnos parecer débiles. Así que el examinador principal, o el Hokage cuando está presente, selecciona a los fuertes para que sigan adelante, dándoles oponentes débiles. Se aseguran de que nuestros mejores salgan ante el público del estadio, mientras que los débiles o los estúpidos que solo tuvieron suerte son eliminados en privado antes de que algo pueda avergonzarnos. Pero, los ojos de Naruto se abrieron de par en par, horrorizados. Kiba es fuerte, y. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Anko le revolvió el pelo al chico, incapaz de comprender por qué se horrorizaba tanto ante esa idea. Sí, el que usa perros es un buen candidato para Chunin, así que estoy segura de que el Hokage lo enfrentará a alguien débil para que pueda seguir. No te preocupes. Aún faltan una semana para las preliminares. Bueno, para ella lo habían sido. Naruto, quien ya los había experimentado muchas veces, se enfrentó a la idea de que el Hokage lo sentía débil, ya que lo había puesto contra Kiba para superar al usuario del perro. Tragó saliva, intentando disimular lo mucho que le dolía. Entonces, ¿a quién me enfrentaré? Anko se llevó un dedo al labio y pensó. Finalmente se encogió de hombros y le sonrió, alborotándole el pelo.
Ay, chico. No seas tan impaciente. Seguro que vas a encontrar a alguien débil. Pero incluso entonces, él sabía que ella había estado mintiendo, intentando consolarlo. No tenía sentido, pues ella sabía que él era más fuerte que la mayoría de los Genin, incluso más fuerte que algunos de sus Chunin, cuando tenía sus limitadores funcionando, claro está. Pero como nunca lo había visto en una pelea real con sus emociones en ese estado de reinicio, siempre habían estado activas, así que debería haber estado igual de segura de su fuerza. Así que él se había quedado perplejo porque ella no tenía fe en su capacidad para probar. Pero aún así, eso explicaba por qué sus muchos esfuerzos por agitar un poco las cosas al ayudar a controlar quién obtenía qué pergaminos en el bosque no habían ayudado tanto como él esperaba. Pero, insistió el chico, aún muy confundido. ¿Qué pasa cuando una persona fuerte lucha contra otra fuerte? ¿O cuando dos ninjas débiles luchan? Anko se rió entre dientes, alborotándole el pelo una vez más antes de susurrarle al oído. Naruto, eso suele pasar cuando Sarutobi juzga mal a alguien. Piénsalo, no tiene tiempo para conocer personalmente a todos los candidatos a Chunin de la aldea. Tiene que depender de los informes de los profesores y líderes de equipo, que a veces escriben reseñas elogiosas y halagadoras sobre los ninjas débiles, o hablan mal de los fuertes que no les caen muy bien. Entonces, Ino y Sakura, tartamudeó Naruto. Hay un buen enfrentamiento, declaró Anko con alegría. Esa Ino forma parte de la nueva generación de un equipo famoso. He oído a su instructor presumir en la sala de Jonin de lo geniales que serán. Así que ella será fuerte, mientras que tu compañera, en cambio, no lo es. Es bastante patética e inútil, según los informes de Kakashi. Así que ese sería un buen enfrentamiento, una pelea fácil para que la más fuerte llegue a las rondas finales. Naruto le dirigió una mirada significativa a la Jonin especial, diciéndole que sabía que Kakashi hablaba mal de todo su equipo excepto de Sasuke, a quien elogiaba constantemente. Anko adoptó una expresión que decía, sí, tenía razón. Pero lamentaba que tuviera que saber ese dato. Pero entonces le dedicó una sonrisa que indicaba que no estaba de acuerdo en absoluto con las opiniones de Kakashi sobre él. Eso fue reconfortante. Entonces, Lee Gaara continuó reflexionando. Anko asintió, frunciendo los labios. Sí, ese es otro combate probable, ya que ningún chico incapaz de moldear chakra puede ser un gran ninja, pero ese chico de la arena va a matar a quien se enfrente. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. Poner al más inútil de los aspirantes a Chunin, probablemente arrastrado a las preliminares por el resto de su equipo, como chivo expiatorio para ser sacrificado por el más fuerte y despiadado. Lee es realmente muy fuerte, la corrigió Naruto. ¿En serio?, dijo Anko con cierta sorpresa, arqueando las cejas. Sé que a Gai le gusta presumir de él, pero siempre ha estado un poco perdido. ¿Y si el niño no puede moldear chakra para crear técnicas ninja? Naruto casi rió entre dientes, negando con la cabeza. No, no lo entiendes. Lee tiene una ética de trabajo que haría que las hormigas se sonrojaran de envidia. Puede que tenga un defecto que le impida usar técnicas avanzadas de chakra, pero se esfuerza tanto por compensarlo que te sorprendería lo poderoso que se ha vuelto. Sus artes marciales son fácilmente de nivel Jonin superior. ¿En serio?, Anko preguntó con cierta sorpresa. ¿De verdad?, confirmó el rubio, asintiendo. Y entonces podrá abrir las puertas celestiales para hacerse aún más fuerte cuando lo necesite. Anko hizo una pausa, pensativa. Supuso que ella se había ido a contarle el Hokage lo que había dicho, porque los enfrentamientos preliminares habían sido ligeramente diferentes esa vez, con Gaara enfrentándose a Sakura, quien se retiró en los primeros momentos, y Lee golpeando a Ino un poco hasta que ella también perdió sus oportunidades. Después de esa conversación, Naruto había observado esas rondas preliminares con nuevos ojos. Sasuke, el asombroso Uchiha, siempre se enfrentaba a uno de los oponentes más débiles, siempre un rival de un solo golpe, y generalmente ese tipo que drenaba chakra y caía de un solo golpe. Neji Hyuga siempre se enfrentaba a su prima Hinata, y tras ver la cara del Hokage a medida que avanzaba el combate, Naruto sintió náuseas. El anciano permitía deliberadamente que el fuerte Neji descargara sus frustraciones en la dócil y apacible Hinata, poniendo a prueba la casa principal contra la rama para ver cuál era más fuerte.
Naruto sintió frío mientras observaba el rostro del Hokage durante esas pruebas unas cuantas veces, sin siquiera prestar atención a los partidos para poder observar mejor la reacción del Hokage ante ellos. El anciano permaneció allí sonriendo mientras la gente luchaba y casi moría. No había empatía por quienes sufrían. Para él, bien podrían haber sido piezas de un tablero de juego. Naruto estaba asombrado y asqueado al mismo tiempo. Cuando se lo comentó a Anko, ella le rodeó los hombros con el brazo y le dijo: chico, el Hokage tiene el peor trabajo de toda la aldea. Tiene que enviar gente a luchar, y a veces muere. Si se enoja demasiado, ni siquiera podría hacer su trabajo, y entonces todos sufriríamos las consecuencias. Así que no seas tan duro con el viejo. Tiene que tomar decisiones difíciles todo el día, todos los días. Eso es ser un Hokage. Y ese pensamiento realmente había desanimado al muchacho respecto a su futura elección de carrera. Pero todo eso era cosa del pasado, algo que se hacía en reinicios antiguos. Naruto ahora sabía que tendría que luchar contra Kiba sin importar la mayoría de los demás factores, como qué equipos pasarán a las preliminares desde el bosque. Su abuelo lo enviaba contra Kiba para que éste pudiera luchar en las rondas finales. Tras reflexionar mucho, Naruto decidió que quizá el Hokage incluso intentaba ser amable con él, ya que la mayoría de los más fuertes de las preliminares no se sentirían mal por mutilar a sus enemigos. Kiba era comparativamente amable. Se detenía cuando uno dejaba de moverse. No había malicia en sus derribos, a diferencia de otros. Así que al menos hubo algo de amabilidad al enfrentarse al usuario de perro. Pero eso sí significaba que el Hokage no creía que Naruto estuviera listo para ser Chunin, y esa comprensión le dolió muchísimo. Pues bien, hoy era el día en que demostraría lo contrario. Por supuesto, eso dejaba abierta la pregunta de qué pensaba Sarutobi cuando Naruto se vio obligado a enfrentarse a Gaara durante las preliminares. Él era quien organizaba esos combates, así que ¿por qué lo hizo? Pero Naruto estaba tan emocionado por finalmente pasar los partidos preliminares que ya no le importó. Hoy iba a darle una paliza a Kiba. Y las peleas preliminares transcurrían con normalidad. Sasuke había derrotado a One-Hit Wonder del equipo de Kabuto antes de irse con Kakashi, y mientras esperaba el final de las peleas, Naruto se giró hacia Anko, quien estaba presente por él, y le preguntó: Anko, una vez me dijiste que, como ninjas, a menos que miremos bajo la superficie, no vemos la verdadera historia. ¿Tiene eso algo que ver con lo que dijo Kakashi sobre mirar bajo la superficie? Interrogación de cierre. El joven especial miró a su prodigio, algo asombrado. ¿Les estaba contando esa basura sin explicarla? ¿Qué clase de maestro es? No respondan. Ya hablaremos de eso en un momento. Sí, es una tontería que ha inventado, una forma abreviada de algo que dijo una vez el cuarto Hokage. Los civiles miran la superficie, mientras que los ninjas ven las razones que hay debajo. Pero para ser el mejor ninja, debemos ver incluso más allá de eso. Pero, claro, Kakashi lo redujo a una frase trillada que no significa nada a menos que conozcas toda la historia detrás. Rayos. La mujer puso los ojos en blanco. Intrigado por su anterior declaración, Naruto presionó con cierta indiferencia. Entonces, ¿qué clase de profesor es? Anko lo miró, reconociendo que había sido un poco grosero al presionarlo, pero también que tenía derecho a saberlo. Suspiró, dio la espalda a las peleas que se desarrollaban abajo, y miró por una ventana hacia el bosque. Bueno, chico, no quiero ahondar en su mente retorcida, pero en muchos sentidos Kakashi siempre me ha parecido un poco cobarde. El porno no se compara con una pareja real, y él es el legendario ninja copia. Ser famoso y poderoso, y ser un miembro de la élite, también pagado por sus servicios, y ligar con chicas no debería estar fuera de su alcance. ¿Sabes por qué no lo hace? Creo que le da miedo. ¿Miedo? Naruto parpadeó, sin entender. Anko simplemente se encogió de hombros. Si la gente se acerca, pueden hacerte daño, o morir, y eso duele aún más. Pero no, él lo evita, y al no tener amigos cercanos ni intereses amorosos, es sorprendentemente evidente que vive en el pasado tanto como puede, y ese es el reducto de alguien que no puede asumir la vida que tiene hoy. Como carece notablemente de la mayoría de los problemas ante los que otros podrían refugiarse, ha elegido hacerlo no porque hoy sea malo, sino porque siente que ayer fue mejor. El joven especial observaba cómo las hojas se arremolinaban en la brisa.
Esa es la forma de actuar de un cobarde. Un hombre de verdad se enfrentaría a lo que tiene y trabajaría para mejorarlo. ¿Perdiste a tu novia? Bien. Sigue adelante. La próxima que consigas podría ser incluso mejor. ¿Perdiste a tu mejor amigo? Hazte otro. ¿Mentor? Bueno, todos mueren tarde o temprano. Sigue adelante. Todo en la vida es cambio. Si no puedes lidiar con el cambio, no puedes lidiar con la vida. Y su falta de entrenamiento, ni para él ni para su equipo, es otro síntoma de su incapacidad para afrontar el presente. No intenta mejorar lo que tiene, está demasiado ocupado recordando lo que ya pasó. Resopló con tristeza. No te imaginas cuántas veces yo, u otro Jonin, hemos querido darle una paliza y decirle al ninja perezoso que madure. Ya era hora, en mi opinión. He perdido a gente más cercana que Kakashi, y no tiene excusa para revolcarse en la autocompasión. ¿Cuántos años después? La morena volvió a centrar su atención en su estudiante. Sí, he perdido a gente que amaba. Sí, he perdido a amigos cercanos. Sí, incluso he perdido a mi familia, y lo que pasó con mi mentor me hace desear que estuviera muerto. Huele, y uno llora durante un par de meses, más o menos, y luego lo supera. Esta conversación fue interrumpida por el grito de triunfo de Kiba al ser emparejado en la siguiente pelea contra Naruto. El estudiante de Anko se apartó de su breve lección para ver que casi la mitad de los genin del balcón lo observaban mientras Anko le daba clases. Naruto se encogió de hombros. Ya lo superarían en el próximo reinicio. O mejor dicho, esbozó una sonrisa feroz y saltó del balcón. No lo harían. Porque hoy iba a vencer a Kiba. Y Naruto miró al otro lado del suelo a su némesis actual. Si bien Kiba no le había causado el mismo sufrimiento que Orochimaru, aún así, era el usuario de perro quien lo frenaba. No creas que voy a ser indulgente contigo, se burló Naruto de su oponente. Kiba resopló con desdén. No me hagas reír. El perro familiar de Kiba ladró en señal de acuerdo desde lo alto de la cabeza del chico. Comiencen. Gritó el examinador jefe, cortando su brazo hacia abajo antes de que la pelea pudiera comenzar sin él. Y la pelea había sido brutal. Aún recordaba las palabras burlonas de Kiba. ¿Crees que nadie ha usado una bomba fétida en mi familia antes, Uzumaki? Podía olerte llevando esas bombas incluso antes de que entráramos al bosque. Entonces, el perro activó un jutsu de protección contra destellos que lo protegía de olores repentinos e intensos. Naruto supuso que no había sentido la necesidad de eso la primera vez que pelearon, cuando no llevaba equipo ninja salvo unos pocos shurikens y kunais. Así que sí, Kiba conocía todo su arsenal, el humo y las bombas, sobre todo los venenos, pero también sus kunais y cables. Debía ser impresionante tener semejante olfato. Debía ser difícil sorprenderlo con prácticamente cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa excepto un pedo, pero los organismos biológicos funcionan todo el tiempo, así que, a menos que hayas comido frijoles en el desayuno y los estuvieras produciendo de forma fiable, eso podría pillar a un Inuzuka desprevenido. Eso molestó a Naruto, quien había empezado a usar etiquetas explosivas. No pocas, sino muchas. Las había activado sabiendo que quedaría atrapado en la zona de explosión, sin importarle el daño recibido, pues todo mejoraría de todas formas. El edificio se había derrumbado, pero él había ganado la pelea. Solo que no fueron tanto las etiquetas explosivas las que lo causaron. No, Naruto había empezado a usar interruptores corporales para atraer otras cosas a su lugar justo cuando Kiba estaba a punto de golpearlo. Empezó con piedras y troncos, pero pronto se volvió creativo y Kiba lo golpeaba solo para, de repente, golpear a un examinador jefe muy sorprendido, a Kakashi Alokage. En la cara, duro. Varias veces. Naruto repitió esos cambios una y otra vez. Entonces se volvió un poco loco y, usando sus cables, agarró a Sasuke del balcón de testigos y lo usó como maza para golpear a Kiba, fallando la mayoría de las veces, pero aún muy satisfecho de estar golpeando a Uchiha como una maza, destrozando las paredes e incluso hiriendo a la enorme estatua de piedra. Sakura había protestado con vehemencia, solo para que la atraparan más cables y aumentaran la diversión. Quizás su rostro se vería normal algún día, si los médicos se preocupaban por arreglarlo, pero tal vez no. El Uchiha nunca volvería a ser bonito.
Después de que Kiba cortó sus cables, asustado y avergonzado de Naruto por su trato brutal a sus compañeros de equipo, pudieron jugar nuevamente a la etiqueta explosiva, con el usuario del perro esta vez tratando frenéticamente de evitar que los dos genin caídos quedaran atrapados en la multitud de explosiones. Kiba había renunciado después de no hacer mucho de eso, en lugar de ver a Sasuke y Sakura sujetos a más explosiones. Después de que se recuperó de su alboroto de no te atrevas a quitarme mis esperanzas, Naruto también se sintió avergonzado de sí mismo. Algunos de los genin novatos habían gritado objeciones desde el balcón, que no era justo que Naruto involucrara a tantas otras personas en su propia pelea, pero el examinador principal, corto y seco, una herramienta ninja es cualquier cosa que usa un ninja, estuvo de acuerdo, alrededor de sus moretones, y rápidamente declaró el partido a favor de Naruto. Pero había sido inmensamente insatisfactorio, y Naruto estaba lleno de vergüenza por haber perdido el control de esa manera, especialmente tan pronto. Era un hombre mejor que eso, o al menos lo intentaba. Y dejando a un lado su decepción por su propio comportamiento, Naruto continuó el mes entre los partidos preliminares y las finales con el aire de un niño en una tienda de dulces. Todo era nuevo. Todo era diferente. La gente se movía de maneras que nunca había visto, diciendo cosas que nunca había oído. Fue genial. El mes entero pasó tan rápido que no sabía muy bien qué hacer. Se sorprendió pensando, cuando esto vuelva a pasar, solo para interrumpirse al saber que nada volvería a suceder. No estaba preparado para lo rápido que pasaron esos días. Era como un sueño. En un momento tenía un mes entero por delante y al siguiente, el tercer examen de Chunin se le echaba encima. No sabía cómo afrontarlo y se quedó atónito de que todo pasara tan rápido. Entonces, antes de lo que hubiera creído, estaba allí en la arena, con Anko allí ayudándolo a prepararse para la fase final del examen. Naruto se puso su armadura y para su sorpresa estaba demasiado apretada, constreñida y restrictiva, apretaba y en todos los demás sentidos resultaba incómoda. Anko se rió de su asombro. Quien hizo ese set no era muy bueno. Es demasiado pequeño. Pero encaja perfectamente. Protestó el niño sin entenderlo. Anko se inclinó para pincharle la coraza. Tal vez. Pero quien la hizo olvidó ponerle tolerancias. Tienes 12 años, chaval. Creces. Creces como la hierba, aunque no te des cuenta. Puede que esto te quedara bien la primera vez que te lo pusiste, pero ¿cuánto tiempo hace de eso? 1 mes y 8 días, respondió con exactitud, pues hacía exactamente 1 mes que esperaba desde los preliminares, 1 semana para el bosque de la muerte, y 1 día para la prueba escrita, que era el día que más había repetido, y así lo había usado para hacer sus medidas y diseñarlo. Gruñó Anko pensativa. Aún así, debía de ser bastante estrecho cuando lo hicieron para que tuvieras tan poco espacio para crecer. De acuerdo, suspiró Naruto para sí. Era un punto ciego evidente. No debería sorprenderse demasiado. No crecía ni cambiaba durante las repeticiones, así que se le había olvidado tenerlo en cuenta. No era para tanto. Probablemente significaba que toda su ropa y objetos hechos para él y para otros tenían los mismos problemas. No había margen para crecer. Bueno, ¿cómo iba a justificar algo que nunca había visto? Desde antes de adquirir estas habilidades, no podía justificarlo con solo presenciarlo. El examen de la marmota, capítulo 21, por Leonard. Y la tercera prueba había llegado. Sasuke había llegado tarde, como antes, retrasando su propio combate durante horas, mientras el sol se movía en el horizonte lo suficiente como para que Shikamaru lo usara en su propia pelea. Naruto había lanzado suficientes bombas de gas venenoso alrededor de Neji como para estrangular a un caballo, lo cual, en realidad, fue bastante fácil, pues un porcentaje alarmante de su volumen corporal eran pulmones, y estos aún debían bombear como fuelles para mantener al resto de la criatura moviéndose a esa velocidad. A salvo en su armadura demasiado ajustada, el gas no le había hecho daño gracias a la máscara de respiración incorporada, así que Naruto ganó esa ronda con asombrosa facilidad. Al menos algo había salido bien. Mucho no lo había hecho. Había pasado tanto tiempo que Naruto prácticamente había olvidado la invasión. En un sentido abstracto, la recordaba, pero no había planeado nada significativo, y por eso todo había salido mal.
Intentando salvar al Hokage y detener a Gaara a la vez sin previo plan, Naruto no logró ninguna de las dos cosas. Orochimaru lo dejó inconsciente rápidamente con heridas que podrían haber matado a cualquiera. Sus clones se enfrentaron con valentía a Gaara, pero en su avanzado estado de demonio, todo lo que pudieron hacer fue frenarlo. La aldea había sido prácticamente destruida por las fuerzas invasoras. Muchas tiendas y edificios fueron arrasados, los ninjas de alto nivel fueron destruidos y las calles quedaron cubiertas de escombros. Y, encima de todo lo demás, cuando Naruto despertó bajo el cuidado de Anko fuera de la enfermería, al no haber lugar para él adentro, él preguntó y ella se vio obligada a responder que a pesar de su desempeño durante la prueba y la valiosa contribución que había hecho en la pelea después, la aldea había elegido no promoverlo a Chunin. Pero, ¿por qué?, gritó el rubio con angustia del alma. Anko se compadeció, de verdad. Pero el niño necesitaba estar anclado en la realidad, así que decirle que todo iba a estar bien era una mentira, y eso solo le dejaba un consuelo más frío que ofrecerle. Sabes, chico, no te preocupes demasiado. Los exámenes Chunin son un concurso de popularidad. Mírame, ¿por qué no? Le dedicó un encogimiento de hombros con autodesprecio, permitiéndole vislumbrar fugazmente la vulnerabilidad que llevaba dentro, bajo su apariencia de chica dura. Podría con casi cualquier Jonin de este pueblo, a la mayoría les ganaría 2 o 3 a 1. Podría vencer a la mitad estando borrachos o con resaca. Pero solo soy una Jonin especial. ¿Sabes por qué? Mi antiguo maestro se metió en líos raros, que lo hicieron tan impopular que lo echaron, y su reputación flota en el aire a mi alrededor como un hedor. No puedo hacer nada para deshacerme de ella. La gente sospecha que me han lavado el cerebro, que soy una agente encubierta que solo está esperando activar. ¿Y sabes qué? Se encogió de hombros. No puedo decir que no tengan razón. Tengo lagunas en los recuerdos de mi tiempo con él, y eso es una mala señal. Se detuvo un momento, reflexionando, antes de dedicarle una sonrisa genuina, aunque leve. Pero probablemente no. Esta invasión fue de esas para las que se usan agentes durmientes como preparación. Sobrevivimos por los pelos, así que este fue un golpe de gracia para matarnos. Si no me activó para esto, es casi seguro que no soy su peón. La mujer se estiró y le dedicó una sonrisa triste. Oye, tienes que encontrar consuelo donde puedas. Ella se puso seria al instante y le informó. Aún así, este pueblo lo odia a él y a todo lo que lo rodea. Ahora has visto buenas razones de por qué. La ex aprendiz de Orochimaru desvió la mirada hacia la distancia y exhaló un profundo suspiro. Pero ¿sabes qué? Eso no es nada comparado con el Kyuubi. Por mucho que odien y teman a mi antiguo maestro, eso no le resta importancia. Ella soltó Naruto distraídamente mientras su mente aún estaba atrapada en el horror de haberle negado el ascenso después de tanto trabajo. ¿Eh? Su maestra se sintió desconcertada. Naruto se tocó el cráneo. La zorra demonio está en coma ahora mismo, y no fue muy difícil colarse entre los barrotes de su jaula. Así que, mientras revisaba sus heridas, levanté las colas, solo para ver. Es una chica, no es que importe. Está bien, la joven especial parpadeó varias veces, de alguna manera desconcertada por ese pensamiento, pero rápidamente se recuperó y volvió al tema. Acéptalo, chico, le dijo Anko sin rodeos. La gente no te ve a ti, ve al zorro. Y odian al zorro. Necesitarías habilidades de nivel Kage para alcanzar el rango de Chunin en este pueblo. Te pareces demasiado a mí, rodeado de un odio que no hiciste nada para merecer. A pesar de las habilidades que adquiera, no espero tener nunca un rango mayor que el que tengo ahora. De hecho, me sorprende que me hayan dejado llegar tan lejos. Y sospecho que Sarutobi tuvo algo que ver en protegerme de más ascensos bloqueados de los que ya sufrí. Ya que te odian más de lo que nunca me han odiado a mí, suspiró, antes de admitirle una dura verdad. Creo que será mejor que te acostumbres a ser un genin. Con eso, lo dejó solo con sus pensamientos. Naruto se quedó atrás, miserable, hasta que lo pensó unos segundos más. ¿Necesitaría habilidades de nivel Kage, eh? Pues entonces los conseguiría. Fue casi un alivio cuando se despertó por la mañana para enfrentar la primera prueba del examen Chunin, todo brillante y temprano en una ciudad fresca e intacta, el Hokage de regreso con vida y cada posibilidad una vez más ante él.
El chico sonrió ampliamente. Si ser un Kage era la única manera de conseguir el ascenso que creía que lo sacaría de este bucle temporal, lo haría. No hay problema. Había querido hacerlo de todas formas, desde que tenía memoria. Y ver esa batalla nuevamente le había dado muchas ideas nuevas. El chico se entregó a su entrenamiento con un fervor y una pasión desconocidos para él desde hacía tiempo. Iba a ser Hokage. A ver, eso significaba ser más fuerte y rápido, y no podía lograrlo entrenando. Tendría que tener algún tipo de refuerzo de chakra, como hacía la familia de Kiba. Y, pensándolo bien, necesitaría una forma honesta de enfrentar a Kiba y ganar, y tú. Naruto abrió de golpe la puerta de la perrera y señaló a Ana Inuzuka, la hermana mayor de Kiba. Necesito tus técnicas de clan. La mujer sonrió con suficiencia, sin dejar de cepillar a su perro. Lo siento, chaval, no va a pasar. Son solo para los miembros de nuestro clan. Sin excepciones. El chico lo pensó furioso un segundo, antes de acercarse y apretarse nariz con ella. Cásate conmigo. Ante esto, la perra ninja estalló en una carcajada. Ni hablar. No va a pasar. Ve a husmear a alguien de tu edad, mocosa. Iji Naruto. Gritó Ana, inundada de placer, antes de levantarse del sofá y agarrarlo por las solapas. Cásate conmigo. Claro que me encantaría, asintió con recato, dejando a un lado el aceite de masaje para abrazarla, guiñándole un ojo a los clones de fondo que seguían tocando música suave en el cuarteto de cuerda que habían formado. Los clones en la cocina cocinando aplaudían con los puños, mientras que quienes diseñaban sus atuendos entre las velas aromáticas se detenían para chocar los cinco. Pero no quiero sentirme un paria por dentro, murmuró. Ya he tenido suficiente del resto de Konoha. Así que, la verdad, no podría aceptar a menos que me enseñaran las técnicas del clan. La mujer mayor lo arrastró hacia abajo para disfrutar de un beso feroz y animal lleno de fuego antes de soltarlo apenas unos centímetros para proclamar con orgullo, con un gruñido bajo. Una de nuestras perras acaba de tener una camada de cachorros. Era una buena perra. Puedes conseguir un familiar de calidad de su grupo, que de todos modos solo iban a ser entrenados como reemplazos generales. Y empezaré a enseñarte el resto de nuestras técnicas esta noche. ¿Esta noche? El chico fingió sorpresa, pues era alérgico a las demoras y quería las cosas ya siempre que fuera posible. ¿Por qué no ahora mismo? Porque vamos a estar ocupados, declaró, arrastrándolo hacia abajo antes de que el asustado niño pudiera siquiera gritar. Los dos comenzaron entonces una sesión de besos que dejó su aroma por todo el cuerpo de él, marcándolo claramente como su propiedad. Y el chico había descubierto que las técnicas de agua ahora le resultaban más fáciles que a la mayoría. Parte de la razón era fácil de adivinar, ya que su principal método de entrenamiento para controlar el chakra últimamente había sido ese juego de río de nivel Ambú, empapando el agua con su chakra. Bueno, ya había terminado ese libro, y las sugerencias que ofrecía eran pocas en detalles, pero amplias en generalidades, montones de teorías pero poco valor práctico, lo que hacía que no fuera de extrañar que todavía estuviera en esos estantes, mientras los otros ya estaban prestados. Aún así, la teoría servía para algo, y Naruto sabía exactamente lo que quería hacer. Había mucho más viento alrededor de Konoha que agua, así que se plantó en lo alto del monumento del Hokage y comenzó a adaptar ese mismo ejercicio del río a los vientos que pasaban, llenándolos de chakra para poder observar esos patrones mientras se dispersaban. No dispuesto a aferrarse a una sola idea por mucho tiempo, así que al día siguiente también estaba sentado sobre las rocas, dejando que su chakra fluyera hacia la tierra, filtrándose por cada cavidad, vena y grieta. No se movía como el agua o el aire, pero había tanta energía allí, minerales que reaccionaban de formas ligeramente distintas a su infusión de chakra, que había mucho que aprender. Al día siguiente, estaba sentado encima de uno de los transformadores de energía de la ciudad, permitiendo que su chakra se filtrara a lo largo de las líneas eléctricas, y escuchando el flujo de ese tipo de energía a medida que se transmitía. Eso solo dejaba un elemento sin cubrir y, para su sorpresa, descubrió que era el más fácil de todos. Le había costado mucho hacer lo mismo sin quemarse, ya que en todos los demás casos había tenido que tocar la energía, o estar muy cerca de ella, para realizar el ejercicio. No hay problema.
Al principio daban miedo, y al principio estaba preparado para que los clones los rescataran, pero una vez que el fuego se infundió completamente con su chakra, pudo influir en él para que no lo quemara más, convencerlo de que enviara su calor a otra parte y, al hacerlo, evitar quemarse o incendiarse. Y ese descubrimiento llevó todos esos ejercicios al siguiente nivel. Pronto se encontró ajustando las corrientes de aire en el viento de maneras menores, luego comenzó a hacer lo mismo con el agua, y cuando aplicó eso a las líneas eléctricas, bueno, las cosas se pusieron interesantes, ya que aprendió que podía decirle que no fuera en una dirección sobre otra, y al hacerlo cortaba la energía a edificios enteros. La Tierra era más difícil de encontrar para un ejercicio avanzado, hasta que empezó a pensar en la arena de Gaara. Aunque no podía moverla de la misma forma que el recipiente pelirrojo, al escurrirla entre los dedos, podía dejar que los granos cayeran de maneras muy específicas, de modo que un mineral cayera a un lado y otros a los suyos. De esta manera, podía jugar en un arenero y, al escurrir la arena de su puño, crear un montículo de partículas de arena, con un lado brillante de diminutas motas de polvo metálico que habían formado parte de la mezcla. Ansioso por progresar, y al verlo por fin, el chico enviaba clones todos los días a realizar cada ejercicio en varios lugares diferentes para poder completar todo su entrenamiento elemental simultáneamente. Algunos clones se colocaban río arriba o río abajo, otros sentían el viento desde lo alto del monumento del ocaje, edificios o árboles. La tierra abundaba, aunque la energía eléctrica no sobraba. Sin embargo, podía hacer tantas fogatas como quisiera. Al enviar a varios clones a cada elemento simultáneamente, también se benefició del entrenamiento múltiple. Algunos estarían en tierra, otros en fuego, y así sucesivamente, de modo que cada día progresaban todos, y qué bien recibido era ese progreso. Su control de chakra comenzó a dispararse, hasta que regresó a donde Visu lo llamaría decente, casi promedio, lo que abrió nuevamente toda su gama de técnicas de batalla para usar en situaciones estresantes. Los 30, más los que Anko le había enseñado. Mejor aún, mientras tenía sus limitadores puestos, tenía un control lo suficientemente bueno como para calificar para conocimientos y habilidades médicas mucho mejores. Así que, al recuperar sus poderes de chakra, Naruto también envió clones para usarlos y dominarlos, empleando los mismos principios y ejercicios que Ebisu le enseñó para perfeccionar sus 3 básicos. No solo envió clones para usar su jutsu de batalla, sino también sus técnicas de campamento y los 8 esenciales, por lo que entrenaba para perfeccionarlos día tras día. No había necesidad de perder el tiempo, y estar libre de los bucles de reinicio infinitos, incluso solo haber salido ese mes extra, había reavivado parte de su creatividad que había estado sofocada bajo el peso de la repetición infinita de la misma cosa. Además, al tener suficiente control del chakra para usar sus poderes especiales avanzados en batalla sin esos frágiles limitadores, ya no estaba atrapado en una sola semana y un día. Se enfrentó a las 2 peleas contra Gaara y Kiba solo para demostrarse a sí mismo que podía. Que ahora podía vencerlos, quienes antes habían sido obstáculos prácticamente insuperables para su progreso. Decidiendo que todavía quería jugar con su nuevo y mejor equipo, Naruto lo usó para pelear contra Kiba, y el usuario de perro, mientras tomaba su lugar frente a él, gritó como antes. ¿Crees que nadie ha usado una bomba fétida en mi familia antes, Uzumaki? Podía olerte llevando esas bombas incluso antes de que entráramos al bosque. Lo sé, respondió Naruto con calma, incluso con confianza, mirando fijamente a su amigo. Sabía que podías oler todo lo que poseo, desde mis paquetes de veneno hasta la cantidad de kunais que llevo y el tinte que usé en mi ropa. Así como sé que tienes una relación casi simbiótica con tu perro familiar, hasta el punto de que han empezado a compartir rasgos. Sé que puedes entender sus ladridos. Conozco tu técnica de clonación de hombre-bestia, y permíteme decir que admiro tu ejecución. Sé que normalmente empiezas las peleas usando tu técnica de mimetismo de bestias, que te otorga fuerza y velocidad adicionales a tus ya admirables niveles. Sé que eres muy leal, Kiba, y creo que realmente mereces ser un Chunin. Sin embargo, el chico rubio se encogió de hombros. Desafortunadamente, eso no va a suceder. Al menos no en este examen. Pero confío en que aprobarás el próximo. Tuviste la mala suerte de enfrentarte a mí esta vez. Ante la mirada atónita y algo agresiva de Kiba, Naruto se encogió de hombros con seriedad.
Lo siento, creo que es un mal momento para decirte que una vez salí con tu hermana. Era muy explícita sobre las técnicas de tu clan. El rostro del usuario de perro se tornó de furia fría, y se golpeó la palma con el puño. Vas a pagar por esto, Uzumaki. Comiencen. Gritó el examinador jefe, cortando su brazo hacia abajo antes de que la pelea pudiera comenzar sin él. Al instante, Naruto formó un solo sello, cuando normalmente requería varios, y gritó: río de flujo de tierra. El suelo de la sala de examen se convirtió instantáneamente en un barro profundo, espeso y resbaladizo, sobre el que Kiba tuvo problemas para mantener el equilibrio, resbalándose frenéticamente por un momento antes de caer de cara al fango. Levantó la vista con el rostro cubierto de barro, hundido hasta las muñecas y las rodillas en el lodo y a punto de alardear de que podía luchar perfectamente a 4 patas, y que era una posición mucho más estable a la que no le importaría un poco de barro, pero Naruto, que había estado de pie sobre la superficie sobre almohadillas de chakra, ya había completado su siguiente sello. Y desapareció. Sobresaltado, Kiba comenzó a mirar a los lados, hacia las paredes, tratando de ver o incluso oler de dónde venía el ataque, pero solo tuvo una fracción de segundo, y todo fue en vano. Al momento siguiente, Kiba y su perro Akamaru fueron absorbidos por el suelo, dejando solo sus cabezas sobre él, y el barro se endureció instantáneamente, convirtiéndose nuevamente en un piso de piedra. Técnica de decapitación interna, usada junto con y después del movimiento subterráneo, explicó Naruto desde donde se encontraba, a salvo, detrás y fuera del alcance del indefenso perro y su mascota. Caminando hacia el frente, se agachó para disculparse. Lo siento, Kiba. De verdad mereces ganar. Eres fuerte, y creo que nuestra aldea te necesita como Chunin. Francamente, creo que todo tu equipo merece un ascenso. Sin embargo, me enfrentaste a mí, y simplemente no pudiste vencerme. Pero espero que podamos ser amigos. Naruto metió la mano en su bolsa y sacó el pergamino de técnicas de tierra que había cogido del apartamento de Sasuke. Lo dejó en el suelo frente a Kiba y dijo: este es el pergamino del que saqué mis técnicas de tierra. Te lo prestaría todo el tiempo que quieras. Se encogió de hombros en señal de disculpa, dirigiéndose al otro chico. Incluso me encantaría ayudarte a dominarlas. Considéralo un premio de consolación. No puedo darte el rango de Chunin, pero puedo ayudarte a prepararte para la próxima vez. No creo que lo necesites. Todo el tiempo, el dueño del perro había estado mirando a su alrededor avergonzado, intentando evitar la mirada de Naruto. Finalmente, suspiró y asintió, volviendo la mirada hacia Naruto y devolviéndole su sonrisa amistosa. De acuerdo. Trato hecho. Pero entonces su rostro se endureció y gruñó. Pero si lastimas a mi hermana. Dejó la amenaza en el aire. Lo último que se me ocurre. Le dijo Naruto con sinceridad. Después de todo, si bien podía realizar esas técnicas de clan ahora, aún necesitaba tutoría sobre cómo dominarlas más completamente. Y vayas, y un olfato 1000 veces más potente gracias al chakra no era una de las herramientas de espionaje más útiles de la historia. ¿Cómo había alguien podido ocultarles algún secreto a estos tipos? Ganador. Naruto Uzumaki. Declaró el examinador jefe, y solo entonces Naruto sacó a su amigo de la tierra que lo atrapaba, le puso el pergamino en las manos y se frotaron los hombros al estilo del clan para que se olieran mutuamente. Kiba se sorprendió, pero pronto comenzó a sonreír, y los dos chicos abandonaron el escenario riendo juntos, el perro ladrando emocionado junto a sus talones, ninguno de ellos interesado en quedarse a ver las otras peleas. Un mes siendo amigo de Kiba, entrenando y saliendo con su hermana también fue una experiencia asombrosamente buena. Naruto no estaba acostumbrado a la lealtad, nunca la había tenido, bueno, excepto por parte de Hinata, pero el clan Inuzuka era diferente. Tan audaz como era, tan desvergonzado de sus opiniones como era, y tan tenaz como para volverse y gruñirle a toda la aldea por tratarlo mal una vez que empezaron a aceptarlo como uno de los suyos. Esa fue una experiencia totalmente nueva para él. Y una que se propuso hacer a menudo. Aunque, cuando llegó la invasión, como ocurrió de nuevo a finales de ese mes, fue mucho más consciente de las pérdidas que sufrió la familia de Kiba, y le dolió ver a una familia tan buena tan reducida. Así que lo puso en su lista de cosas por arreglar en futuros viajes. Una vez que decidió qué hacer con la invasión, claro está.
En su emoción por tener una familia por primera vez, se olvidó de planificarlo otra vez. Y Naruto decidió que iba a necesitar un plan increíble, ya que Orochimaru una vez más lo enfrentó en un huracán de puños y pies, pulverizando instantáneamente sus defensas y golpeándolo fuera del edificio para estrellarlo en la calle, arrojando sangre cuando impactó y creando un pequeño cráter en el camino, poniendo fin a su resistencia para ese reinicio a pesar de su tremenda capacidad de curación. El problema se centraba claramente en el Sannin Serpiente. Era duro, increíblemente difícil de vencer, y también despiadado, perfectamente dispuesto a lanzar ataques masivos sobre zonas pobladas o usar grandes invocaciones para causar estragos y dispersar a sus clones. No, esto iba a requerir un plan realmente complicado. ¿Y oye, Gaara?, gritó Naruto al encontrarse con su compañero contenedor demoníaco en el suelo para su ronda preliminar. Antes de empezar, quiero asegurarme de que gane quien gane, quiero seguir siendo amigos. El recipiente demoníaco de arena asintió con gravedad, aunque sin decir gran cosa. Desde que se conocieron y cenaron juntos en el bosque, habían sido inseparables. Gaara había hecho de todo, salvo usar su arena, para cargar a Naruto como un osito de peluche desde aquel día de hacía una semana. Actuando por un extraño impulso, tan contento de tenerlos y usarlos nuevamente ya que la afluencia de más tiempo había cambiado su situación, Naruto decidió que un reinicio corto adicional no le haría daño y decidió probar un experimento para probar las reacciones del otro recipiente. Gaara. Este examen es importante para mí. Desde pequeño, mi sueño siempre ha sido convertirme en Hokage, el líder de mi aldea, y para lograrlo debo ascender de rango. Sin embargo, el trabajo no tendría sentido si no pudiera cumplir con mis deberes, y un Hokage debe tratar a esta aldea como a su preciada gente. Un ninja fuerte siempre antepondrá las necesidades de su preciada gente a las suyas, y tu felicidad es más importante para mí que este ascenso. Si quieres, renunciaré a esta pelea para que puedas avanzar al verdadero combate. El contenedor demoníaco de arena permaneció inmóvil durante exactamente 4 latidos antes de girarse para encarar al examinador y decir en voz baja: me doy por vencido. Naruto se acercó por el suelo para abrazar al otro contenedor demoníaco. Gracias, Gaara. Oye, ¿significa esto que puedo salir con tu hermana? Tendría que tener 2 citas, ya que oficialmente estoy saliendo con Hinata, y quizás también con Tenteniana. ¿Pero te parecería bien? oye, Gritó Kiba desde las gradas, oponiéndose a que su hermana mayor se viera involucrada en ese extraño y bizarro asunto. Gaara hizo una pausa, su cerebro se cortocircuitó al descubrir nuevos caminos que nunca antes había explorado. El abrazo era sin duda uno, nadie lo había abrazado antes, al menos que él recordara. El otro: si te casas con mi hermana serás mi cuñado. ¿sí? Así es. Naruto sonrió ampliamente. Esto se sentía mucho mejor que casi volar a Kiba por los aires con esas etiquetas explosivas. ¿Por qué no lo había hecho siempre así? Bromear era mucho más divertido que quejarse. Ah, sí, los chistes tenían que ser frescos, y la frescura había faltado bastante en su vida hasta hace poco con todo ese asunto de pasar al mes extra. Y, como familia, ¿pasarían más tiempo conmigo?, susurró Gaara en voz baja, aunque toda la sala aún podía oírlo. Ajá. Ese es el trato. Cásate con tu hermana y estaré contigo toda la vida. Naruto negó con la cabeza fingiendo pena. Una mano gigante de arena surgió del suelo y atrajo a Naruto, sujetándolo con fuerza, pero sin aplastarlo. Temari gritó cuando le ocurrió lo mismo, y Kankuro, casi por reflejo, comenzó a rezar por su pobre alma. Siempre habían temido que algún día esto sucediera. Gaara se había vuelto loco y griega. Los estaba sacando a ambos por la puerta. Oye, Kankuro miró por encima de la barandilla para ver hacia abajo. ¿A dónde vas? Encontrar un sacerdote, respondió Gaara con insistencia. Naruto debe convertirse en mi hermano de inmediato. No puede haber demoras. ¿Qué?, gritó Temari conmocionada, solo para callarse cuando Gaara la fulminó con la mirada. Mientras sus propios ojos buscaban a Naruto, tragó saliva, pero se resignó. Esto no era tan malo, al menos podía seguir con vida, y le había gustado lo que había visto de este chico de Konoha. Se habían llevado de maravilla durante la semana que se conocieron. Había peores destinos para una kunoichi que tener a su marido elegido por ella.
Eso les pasaba a las chicas infiltradas todo el tiempo. Y esos fueron los afortunados. Las desafortunadas, bueno, las prostitutas recibían demasiada información de tantas fuentes como para no tener unas cuantas kunoichi en sus filas, pero ese era prácticamente el peor destino que cualquier aspirante a ninja podía desear. No solo era un trabajo horrible, degradante y repugnante, sino que, entre las enfermedades y el riesgo de ser descubiertas, solían no vivir mucho. Comparado con eso, una ninja en misión de inserción estaba feliz de casarse con un completo desconocido. No solo tenía muchas más probabilidades de vivir más, sino que las tareas eran más placenteras y aprendía a amar al chico en muchos casos. Visto así, la señora del viento se consideraba afortunada, pues ya conocía a un chico y le gustaba un poco. Parecía decente, y con la evolución de Gaara, ni siquiera tendría que salir de su ciudad natal para hacerlo. Uno de los grandes estreses de las misiones de inserción a largo plazo era abandonar el entorno en el que creciste, casi siempre para siempre, sin volver a ver a tus amigos ni a tu familia. Le dedicó una sonrisa débil a su hermano psicótico. Vale. Es un poco repentino, eso es todo. Esperaba que me avisara con más antelación, pero parece un tipo genial. Cruzando los brazos para descansar cómodamente sobre el puño de arena que lo sostenía en alto, Naruto señaló antes de que salieran de la puerta. Ya que estamos haciendo esto, querrás traer a los demás también. Hinata es la persona más amable que jamás conocerás. Te caerá bien. Y puede ser muy divertido pasar el rato con Tenten. Temari desarrolló un tic en su ojo izquierdo. Gaara se detuvo en el umbral. Si se casan contigo, y eres mi hermano, ¿se convertirán también en mis hermanas? ¿Sí? Así funciona. Las manos de arena agarraron también a las otras dos niñas. Oye, Para que lo sepas, dijo Naruto, recostándose cómodamente en el puño de arena. Algunos de nuestros sacerdotes también podrían oponerse a casarme con Hinata y Tenten. Entonces mataré a quienes se nieguen hasta que encontremos a uno que no lo haga, declaró Gaara rotundamente, dirigiéndose de nuevo hacia la puerta. Y notas del autor. Ah, mucho mejor. Fluye de nuevo, otra vez como agua. Y debo admitir que le he estado restando mérito a Naruto en cuanto a su asombroso ingenio y, con frecuencia, también en cuanto a perspicacia. Mi excusa. Fin del capítulo. Gracias por quedarte hasta el final, espero les haya gustado el video, si es así dejen su like o Shana chiquita se quedará sin su pan.